¿Ha oído hablar alguna vez de una grabación tan perturbadora que ni siquiera los implicados tuvieron el valor de hacerla pública? Imagine una cinta que no solo contiene voces, sino supuestos ecos provenientes del otro lado de la vida, y que, según quienes la escucharon, confirmaría lo que Joaquín Trincado defendió durante toda su vida, que la muerte no es un fin, sino una transición. No estamos hablando de leyendas urbanas o de historias inventadas para asustar. Estamos hablando de un hombre real, con un legado de estudios y escritos, y de registros que durante mucho tiempo se mantuvieron en secreto. ¿Pero por qué? ¿Por qué esconder algo que, si fuera verdad, podría cambiar para siempre la forma en que entendemos la existencia? Antes de entrar en los detalles de estas grabaciones, es preciso entender quién fue Joaquín Trincado. Un filósofo y espiritualista español, nacido en el siglo XIX, que dedicó su vida a cuestionar las verdades impuestas por las religiones y los sistemas políticos de la época. Fundó la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal, una especie de movimiento que buscaba unir ciencia, filosofía y espiritualidad en un único cuerpo de conocimiento. Su trabajo incomodó a mucha gente, no solo porque desafiaba dogmas, sino porque proponía que cualquier persona, mediante estudio y práctica, podría comunicarse con planos invisibles, sin intermediarios. Ahora, imagine la repercusión de esto en un tiempo en el que hablar sobre espíritus ya era considerado peligroso, y más aún cuando se decía que no era necesario ningún ritual religioso para entrar en contacto con ellos. Fue en ese contexto que surgieron historias sobre las tales grabaciones. No eran parte oficial de sus libros o discursos, pero circulaban entre discípulos cercanos y miembros más antiguos del movimiento. Decían que en ellas estaban diálogos directos con conciencias que ya habían cruzado el umbral. Aparentemente, la primera de estas grabaciones fue hecha en una pequeña habitación, con un equipo de captación rudimentario para la época. El objetivo no era crear una prueba definitiva para el mundo, sino documentar fenómenos que venían ocurriendo en los encuentros privados. Nadie esperaba que las voces registradas fueran tan claras, ni que el contenido de los mensajes fuera tan impactante. Los que tuvieron acceso al material afirman que no se trataba solo de frases sueltas o ruidos interpretables de cualquier manera. Las supuestas entidades se identificaban, hablaban de sus experiencias después de la muerte y describían detalles que, de acuerdo con quienes estaban presentes, correspondían exactamente a informaciones que solo la familia o personas muy cercanas podrían saber. Más perturbador aún era la forma en que se referían al estado post-muerte, no como un paraíso o castigo, sino como un proceso de aprendizaje continuo, una especie de escuela donde cada conciencia tendría que revisar su vida y entender sus errores antes de seguir hacia otras experiencias. Que esto, claro, encajaba perfectamente con las enseñanzas de Trincado, pero también levantaba una duda. ¿Estarían los participantes influenciados por lo que ya creían o realmente estaban ante algo imposible de explicar? El motivo del silencio, según algunos exintegrantes de la escuela, no era solo miedo a represalias o a ser ridiculizados por la ciencia de la época. Había también un temor más íntimo, el de que, al exponer aquello, acabaran abriendo puertas que no sabían controlar. Trincado, a pesar de confiar en sus métodos, siempre alertaba sobre el peligro de buscar contacto con dimensiones invisibles de forma irresponsable. Él creía que la comunicación debía tener un propósito noble, orientado al conocimiento y el progreso espiritual, y no a satisfacer mera curiosidad. Así, mantener las grabaciones lejos del gran público no era para ellos una forma de esconder la verdad, sino de preservar la seguridad de los involucrados y la seriedad del trabajo. Aún así, esa decisión dejó espacio para todo tipo de especulación. Entre los años 40 y 60, circularon rumores de que existirían copias escondidas en archivos personales de antiguos discípulos y que algunas habían sido escuchadas por grupos restringidos. Algunas versiones dicen que en una de esas cintas, una voz describía con precisión la muerte de un joven que aún estaba vivo, algo que se confirmó meses después en circunstancias trágicas.
Este tipo de relato reforzaba para los creyentes la autenticidad de las comunicaciones, pero también asustaba profundamente a aquellos que temían la idea de un destino trazado o de fuerzas invisibles interfiriendo en la vida cotidiana. Lo curioso es que, mientras esas historias quedaban restringidas a círculos muy pequeños, los libros y escritos de Trincado continuaban circulando abiertamente. Él hablaba sobre la vida después de la muerte como quien describe un proceso natural, tan lógico como el paso de la infancia a la edad adulta. No había, en sus palabras, espacio para el misterio supersticioso. Para él, lo que llamamos muerte era solo la continuación de la vida en otro estado de conciencia. Pero al mismo tiempo, nunca negó que algunas experiencias eran tan impactantes que exigían preparación para ser comprendidas. Y quizás fuera ese el caso de las grabaciones. Sea como fuere, el hecho es que el asunto nunca desapareció por completo. De vez en cuando surgían nuevos testigos diciendo haber oído un fragmento o conocido a alguien que estuvo presente. Unos describían las voces como calmadas y serenas, otros como extrañamente frías y sin emoción. Esa divergencia de percepciones es, por sí misma, intrigante. Al fin y al cabo, si estuvieran todos hablando de la misma grabación, ¿cómo podrían las sensaciones ser tan diferentes? ¿Será que el contenido impactaba a cada persona de acuerdo con sus propias creencias y miedos? ¿O habría algo en la propia naturaleza de esas voces que provocaba respuestas distintas en cada oyente? Lo que me llama la atención es que, aun con el avance de la tecnología y la facilidad de manipular audios hoy en día, nadie nunca apareció con un archivo que pudiera ser confirmado como auténtico. Esto no significa que no existan, sino que, si existen, continúan guardados bajo 7 llaves. Y es ahí donde la historia se vuelve aún más provocadora. No estamos hablando solo de un relato sobre la vida después de la muerte, sino de un supuesto registro físico, palpable, que podría ser analizado o estudiado, y que, aún así, permanece inaccesible. ¿Por qué? ¿Qué habría allí de tan transformador o peligroso que justificara décadas de silencio? Algunos investigadores independientes defienden que la respuesta está en la propia filosofía de Trincado. Él no quería crear un espectáculo en torno al contacto con el más allá. El valor de esas experiencias estaba en el aprendizaje individual y no en convencer masas. Un audio divulgado fuera de ese contexto, sin preparación, podría ser interpretado de formas equivocadas, alimentar miedos irracionales o incluso dar margen para el charlatanismo. Pero claro, también existe la posibilidad más simple e incómoda, que las grabaciones no sean tan impresionantes y que el misterio en torno a ellas haya crecido más por el silencio que por el contenido real. Aún así, no podemos ignorar que los relatos sobre estas cintas persisten desde hace décadas, sobreviviendo a la muerte de los involucrados y al cambio de generaciones. Es como si cargaran un peso simbólico, algo que sobrepasa la simple curiosidad. Y quizás sea justamente ese peso el que nos hace querer saber más. Porque en el fondo, la cuestión no es solo qué había en esas grabaciones, sino ¿y si es verdad que existe vida después de la muerte? ¿Qué cambia esto en la forma en que vivimos hoy? Esa es la pregunta que nos acompañará mientras exploramos lo que se sabe y lo que aún es sombra sobre este enigma. Para comprender lo que realmente podría estar detrás de estas grabaciones, necesitamos adentrarnos más en el universo de Joaquín Trincado. Él no era solo un pensador espiritualista. Se veía a sí mismo como alguien que unía el razonamiento lógico y la investigación directa. Sus escritos muestran un esfuerzo constante por separar la creencia ciega de la experiencia comprobada. Para él, la vida después de la muerte no era una promesa vaga, sino una realidad tan concreta como la física o la química, y esto solo podría ser aceptado a través de pruebas obtenidas de forma metódica. Es ahí donde muchos señalan el punto de convergencia entre su filosofía y estas supuestas grabaciones. Ambas tendrían como objetivo eliminar la duda. Sin embargo, curiosamente, el hecho de mantener el material en secreto solo aumentó el misterio y, consecuentemente, la duda.
Según algunos relatos preservados por antiguos miembros de la escuela magnético-espiritual, las sesiones donde se hicieron las grabaciones no eran encuentros improvisados. Había todo un protocolo. Un grupo pequeño, previamente seleccionado, se reunía en un ambiente tranquilo y aislado de ruidos externos. El objetivo no era invocar nada, sino crear un estado mental y emocional equilibrado para que las comunicaciones no fueran distorsionadas por el miedo o la expectativa. Era casi como preparar un laboratorio para un experimento sensible. Los participantes permanecían en silencio absoluto durante largos minutos, y solo un interlocutor, considerado el más estable y concentrado, hacía las preguntas. Lo que supuestamente venía después eran respuestas directas, grabadas en cintas que, por precaución, quedaban bajo custodia de solo una o dos personas. Las voces que surgían, dicen, no eran como susurros sobrenaturales de películas de terror. Eran firmes, articuladas, con un timbre humano, pero de origen incierto. En algunos casos, afirmaban hablar en nombre de familiares fallecidos de personas presentes. En otros, decían ser instructores espirituales que nunca habían tenido conexión con aquel grupo. Lo más impresionante, de acuerdo con quien testificó, era la precisión con que describían eventos íntimos, a veces revelando recuerdos que el propio oyente había olvidado. Imagine escuchar de una voz invisible la descripción de un pequeño objeto que usted escondió en la infancia, en un lugar donde nadie jamás estuvo además de usted. No sería algo fácil de ignorar. Pero no todos los mensajes tenían un tono reconfortante. Hay quienes dicen que en una de las cintas la voz afirmaba que el momento de la muerte es profundamente diferente para cada persona, dependiendo de cómo vivió. Para algunos sería como despertar de un largo sueño. Para otros, como pasar por un túnel de confusión, reviviendo sentimientos y decisiones dolorosas hasta entender el impacto que causaron en los demás. Este tipo de relato, a pesar de ser coherente con la idea de aprendizaje continuo defendida por Trincado, dejaba a los oyentes inquietos. Al fin y al cabo, si fuera verdad, no habría cómo escapar de un ajuste de cuentas interno. Y eso afecta profundamente a cualquiera. La cuestión es que en la época no había cómo someter ese material a un análisis científico riguroso como sería posible hoy. Faltaban recursos técnicos y la propia comunidad científica miraba estos fenómenos con una mezcla de desdén y hostilidad. Así, aunque alguien quisiera validar la autenticidad de las grabaciones, tendría que enfrentar el prejuicio del medio académico y el riesgo de destruir la credibilidad de todo el trabajo de la escuela. Tal vez por eso el grupo haya preferido mantener el secreto, aunque esto alimentara rumores e historias de difícil comprobación. Curiosamente, algunos documentos escritos por discípulos de Trincado hacen referencia indirecta a estas experiencias. Hablan sobre testimonios directos de continuidad de la vida e instrucciones recibidas en registro permanente para estudio futuro. Nunca mencionan abiertamente cintas o grabaciones, pero la descripción coincide con lo que se conoce por fuentes orales. Esa cautela al registrar las informaciones indica que, incluso internamente, había un cuidado extremo para que nada fuera interpretado fuera de contexto. Lo que aumenta la intriga es que décadas después comenzaron a surgir tecnologías de transcomunicación instrumental, TCI, métodos modernos para captar voces o imágenes atribuidas a otras dimensiones. Muchos investigadores de este campo afirman que si el material de Trincado saliera a la luz hoy, podría ser analizado con mucha más precisión. Algunos incluso sugieren que él fue un precursor de esta práctica, realizando experiencias similares mucho antes de que el término TCI existiera. Esto, claro, solo aumenta la presión para que las cintas, si aún existen, sean finalmente reveladas. Pero no todos quieren que esto suceda. Hay quienes argumentan que divulgar estas grabaciones, sin el debido contexto filosófico y ético, podría banalizar o distorsionar el mensaje. Imagine el material siendo usado en redes sociales, cortado en fragmentos sensacionalistas, transformado en meme o explotado por quienes buscan solo audiencia. Lo que para Trincado y sus discípulos
era un ejercicio serio de investigación espiritual, podría volverse un espectáculo de consumo rápido. Esta es una de las razones por las cuales incluso hoy, miembros y simpatizantes de la escuela prefieren el silencio. Y existe un punto aún más delicado: la naturaleza subjetiva de la experiencia. Aunque una grabación sea analizada y confirmada como libre de manipulación, nada garantiza que todos aceptarán que la voz venga del otro lado. Los escépticos siempre encontrarán explicaciones alternativas, desde captación de radio hasta interferencias electromagnéticas, mientras que los creyentes verán confirmación de sus convicciones. Es decir, el impacto de las grabaciones no estaría en los datos brutos, sino en el significado que cada uno les atribuye. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta central: ¿será que el objetivo era convencer al mundo o solo registrar para estudio interno? Una pista puede estar en la manera como Trincado veía la relación entre lo visible y lo invisible. Él afirmaba que la mayor prueba de la vida después de la muerte no estaba en fenómenos extraordinarios, sino en la lógica de la propia existencia. Todo en la naturaleza se transforma, nada desaparece. Si la energía no se destruye, ¿por qué la conciencia sería destruida? Para él, las comunicaciones espirituales eran útiles, pero no esenciales para llegar a la certeza. Quizás, por lo tanto, las grabaciones fueran solo un complemento, una confirmación para los que ya estaban en el camino del estudio, y no una herramienta para convertir a los que no creían. A pesar de esto, la fascinación por el misterio persiste. Algunas personas dedicaron años de sus vidas intentando rastrear las cintas, entrevistando a descendientes, visitando archivos particulares e investigando pistas en países como España, Argentina y Brasil, donde la escuela tuvo fuerte presencia. Hasta ahora, nadie ha presentado un registro verificable. Lo que existe son fragmentos de relatos, cartas antiguas mencionando documentos sonoros y la memoria de pocos que juran haber oído algo que jamás consiguieron olvidar. Y aquí está el punto que mantiene esta historia viva. La ausencia de pruebas concretas no debilita el interés, sino que lo fortalece. El misterio no resuelto despierta más curiosidad que la verdad revelada. Es como si la simple posibilidad de que las grabaciones existan ya fuera suficiente para hacernos cuestionar la realidad. Y paradójicamente, quizás ese haya sido el objetivo de Trincado todo el tiempo. No entregar respuestas preparadas, sino provocar preguntas que cambian la forma en que miramos la vida y la muerte. Si la primera mitad de esta historia se compone de hechos conocidos, citas y relatos más o menos consistentes, la segunda mitad se sumerge en un territorio donde la realidad y el mito se mezclan de forma casi inseparable. Es en este punto donde encontramos las narrativas más impresionantes sobre las supuestas grabaciones provenientes de personas que, directa o indirectamente, afirman haber tenido contacto con ellas. Uno de estos relatos proviene de un hombre que, en los años 70, decía haber sido amigo de un discípulo de Trincado en Argentina. Según él, en una noche de confianza, ese discípulo le permitió escuchar parte de una cinta guardada desde hacía décadas. El fragmento, de menos de 2 minutos, habría cambiado la forma en que él veía la existencia. Describió haber oído la voz de una mujer, identificándose por su nombre completo, diciendo que había muerto hacía 15 años y relatando detalles íntimos de su vida, incluyendo nombres de familiares y la ciudad donde había nacido. La voz, según el testimonio, sonaba viva, presente, sin el eco distante que se espera de algo fantasmal. Lo más perturbador, sin embargo, fue el contenido siguiente. La mujer decía que, después de la muerte, no había encontrado ángeles o demonios, sino un espacio de claridad mental absoluta, donde revisó todos los momentos de su vida de forma simultánea, sintiendo cada emoción que había causado en los demás. Afirmaba que esa revisión no era un juicio externo, sino una consecuencia natural de la conciencia expandida que había adquirido. No había castigo, pero había dolor, el dolor de reconocer cada acto irreflexivo, cada palabra que hirió, cada oportunidad desperdiciada para ayudar.
El hombre que escuchó esa grabación contó que se quedó en silencio durante varios minutos después de que la cinta se detuvo. Dijo que en ese momento percibió que si aquello fuera verdad, vivir de forma egoísta sería la peor elección posible, porque no habría cómo escapar de sí mismo después de la muerte. Este relato no es único. En otro, proveniente de un exmiembro de la escuela en Brasil, la descripción es de una sesión grabada en la que una voz masculina hablaba con un fuerte acento europeo. Se identificó como alguien que había vivido en Francia a finales del siglo XIX y en tono tranquilo describió cómo era despertar después de la muerte. Según esa voz, el mayor impacto era percibir que no había una ruptura brusca entre el mundo físico y el espiritual. Decía, usted se ve en la misma casa, en la misma calle, pero nadie responde, nadie nota su presencia. Es como si viviera un reflejo de aquello que conocía, hasta que poco a poco las imágenes se disuelven y usted se ve en un lugar hecho solo de pensamientos y recuerdos. El exmiembro relató que al escuchar aquello, sintió un escalofrío diferente, no de miedo, sino de reconocimiento, como si ya hubiera leído algo similar en los libros de Trincado y ahora estuviera ante una confirmación práctica. La cuestión central para quien escucha estas historias es: ¿hasta qué punto son resultado de experiencias auténticas y hasta qué punto son fruto de memoria reconstruida, exageración o incluso invención? Al fin y al cabo, cuando hablamos de fenómenos sin pruebas concretas disponibles, el tiempo es un factor traicionero. Una grabación puede haber existido, pero cada vez que alguien cuenta sobre ella, la narrativa adquiere detalles nuevos, se ajusta a las expectativas del público y con el paso de los años ya no es posible distinguir la primera versión de la última. Es como intentar encontrar el dibujo original en una hoja sobre la cual varias manos han ido dibujando. Sin embargo, hay algo que llama la atención. A pesar de las diferencias en los relatos, el núcleo de los mensajes atribuidos a esas voces es consistente con la filosofía de Trincado. No hay descripciones de cielo o infierno al estilo religioso, ni promesas de recompensas o amenazas de castigos externos. Hay sí la idea de continuidad, de evolución de la conciencia, de aprendizaje inevitable. Esto sugiere dos posibilidades. O las grabaciones realmente contenían comunicaciones genuinas que reforzaban la doctrina de Trincado, o los propios oyentes interpretaron el contenido dentro de esa estructura de creencias, reforzando lo que ya conocían. En ambos casos el impacto psicológico es innegable, y el impacto psicológico es de hecho un elemento clave en esta historia. Hay quienes dicen que escuchar estas grabaciones producía cambios de comportamiento casi inmediatos. Personas que llevaban una vida desordenada habrían comenzado a actuar con más responsabilidad. Otros, que vivían con miedo a la muerte, habrían encontrado paz. Esto plantea una cuestión interesante. Si algo es capaz de transformar la vida de alguien para mejor, ¿su origen es menos importante? ¿O la validez de la experiencia depende de su autenticidad objetiva? Esa tensión entre lo subjetivo y lo verificable es exactamente lo que hace que esta narrativa sea tan magnética. Es curioso observar que, aun con todo el secreto, parte del contenido de las supuestas grabaciones parece haberse filtrado a algunos textos y charlas que surgieron después de la muerte de Trincado. No de forma literal, sino en ideas centrales. En discursos de discípulos de la década de 1950, por ejemplo, ya se hablaba sobre la visión panorámica de la vida después de la muerte y sobre la sensación de estar en un lugar moldeado por los propios pensamientos. Coincidencia o no, estas descripciones resuenan directamente con los relatos orales atribuidos a las cintas. Esto refuerza la hipótesis de que, incluso sin divulgación oficial, las ideas centrales contenidas en ellas terminaron permeando la enseñanza de la escuela. También hay una capa de misterio que envuelve los intentos de obtener estas grabaciones a finales del siglo XX. Algunos investigadores de transcomunicación afirman que contactaron con familias vinculadas a los primeros discípulos y que llegaron a negociar el acceso al material. En todas las versiones, sin embargo, algo sucedía en el último momento.
o el guardián de la cinta desistía de entregarla, o decía que se había perdido o dañado. Esta recurrencia de desapariciones levanta sospechas. ¿Sería solo miedo a la exposición pública, o habría el temor de que, al ser analizadas con tecnología moderna, las grabaciones perdieran el velo de misterio y, junto con él, el poder de fascinar? Quizás sea este el punto central, el poder de lo no dicho. La ausencia de acceso directo mantiene viva la historia porque habita el territorio de la posibilidad, donde la imaginación puede trabajar sin restricciones. Si mañana una de esas cintas se publicara y se revelara solo como ruidos confusos, el encanto se rompería para muchos. Por otro lado, si fuera clara y convincente, podría sacudir no solo creencias personales, sino también estructuras sociales basadas en conceptos diferentes sobre vida y muerte. En ambos casos, habría consecuencias profundas, y hay aún un aspecto más humano e íntimo en esta cuestión: el miedo. No el miedo a lo sobrenatural en sí, sino el miedo a que, si es verdad, tengamos que repensar todo. Porque creer en la vida después de la muerte no es solo aceptar que continuamos existiendo, es aceptar que cada elección, cada palabra y cada silencio pueden tener un peso mayor de lo que imaginamos. Es aceptar que quizás no haya borrón y cuenta nueva al final, sino un enfrentamiento inevitable con aquello que construimos dentro de nosotros. Y esa es una verdad que no todos están listos para encarar, por más fascinante que sea. Cuando llegamos a la parte final de esta historia, percibimos que, en el fondo, no es solo sobre cintas misteriosas o sobre un hombre que desafió las estructuras de pensamiento de su época. Es sobre algo más profundo, la forma en que lidiamos con la posibilidad de que la vida no termine cuando el cuerpo se detiene. Y esto nos coloca ante un dilema existencial que, en el caso de Joaquín Trincado, fue enfrentado con una serenidad impresionante. Él no buscaba probar la vida después de la muerte para convencer a escépticos o conquistar seguidores. Buscaba, sobre todo, crear un método para que cada persona pudiera experimentar por sí misma lo que llamaba la verdad natural. Las supuestas grabaciones no serían entonces el punto central, sino un subproducto de un proceso mucho mayor, el de educar conciencias para ver más allá de lo inmediato. Sin embargo, no podemos ignorar que, si el contenido de ellas fuera revelado, podría desatar debates mucho más intensos que cualquier libro. Al fin y al cabo, una cosa es leer sobre un concepto, otra es escuchar una voz, clara, articulada, diciendo venir de alguien que ya murió. Y eso, por más que se busque explicar de forma técnica o escéptica, remueve el imaginario humano de una manera difícil de borrar. Es por eso que, quizás, aquellos que guardan este material tienen tanto cuidado. Ellos saben que una vez divulgado, no hay vuelta atrás. Sería como abrir una puerta que siempre estuvo cerrada, y una vez abierta, no es posible cerrarla de nuevo. Algunos estudiosos contemporáneos intentan reconstruir el posible contenido de estas cintas a partir de los relatos orales y los escritos que se han escapado a lo largo de las décadas. Cruzando informaciones, crean algo así como un guión probable de las comunicaciones que incluiría mensajes sobre la transición de la muerte, la importancia de las acciones cotidianas y la inexistencia de un juicio final punitivo. En esta reconstrucción, la vida después de la muerte se parece más a una escuela, donde el aprendizaje no se detiene, y cada nueva etapa depende de la comprensión que adquirimos en la anterior. Esta visión es coherente con el pensamiento de Trincado, pero también resuena con ideas encontradas en tradiciones espirituales de diferentes culturas. Lo que llama la atención es que incluso para aquellos que no creen literalmente en estos mensajes, hay algo profundamente práctico en este concepto. Si encaramos la vida como una preparación para un estado de conciencia más amplio, tiene sentido vivir de manera más atenta, más responsable y menos egoísta. No porque alguien nos esté vigilando, sino porque, según esta lógica, seremos inevitablemente confrontados con los efectos de lo que hacemos, y el impacto de eso será sentido por nosotros mismos. Esta es una idea que traspasa la barrera del misticismo y se instala en el campo de la ética pura.
Y es aquí donde la historia de las cintas misteriosas encuentra su punto más intrigante. Pueden o no existir físicamente, pero el efecto que causan ya es real. Se han convertido en un mito fundacional dentro de ciertos círculos, un punto de referencia que mantiene viva la llama de la curiosidad. Incluso sin pruebas concretas, siguen inspirando debates, investigaciones y reflexiones. Es como si su propia ausencia funcionara como una invitación a la búsqueda, y quizás sea exactamente eso lo que las hace tan valiosas para quienes creen en la misión original de Trincado. Claro que no podemos dejar de considerar el lado más escéptico. Es perfectamente posible que el misterio haya crecido desproporcionadamente con el paso del tiempo, alimentado por historias incompletas y memorias imperfectas. Quizás las cintas no contengan nada extraordinario, o quizás nunca hayan existido exactamente como se dice. Aún así, incluso en esta hipótesis, el hecho de que tantas personas crean en ellas ya dice mucho sobre la fuerza del imaginario humano. Necesitamos historias que nos hagan mirar más allá de lo obvio, que nos desafíen a repensar lo que consideramos posible. Y en ese sentido, la leyenda de las grabaciones cumple su papel con perfección. También hay un aspecto psicológico interesante. Cuando un misterio se mantiene vivo por tanto tiempo, se convierte en parte de la identidad de un grupo. En el caso de la escuela magnético-espiritual, las supuestas cintas representan un vínculo directo con el fundador, un símbolo de la legitimidad y profundidad de sus estudios. Perder ese misterio, ya sea revelando un contenido banal, ya sea probando que nunca existieron, podría ser para algunos como perder un pedazo de la propia historia. Así, preservar el secreto es de cierta forma preservar al propio grupo. Y hay aún otra capa en esta narrativa, la relación con el miedo a la muerte. Para muchos, creer en la posibilidad de una continuidad es un consuelo, pero para otros, como vimos, esa continuidad puede ser inquietante, especialmente si implica un proceso de autoevaluación tan profundo. El silencio en torno a las cintas también puede ser una forma de proteger a personas que no están preparadas para este tipo de confrontación. Al fin y al cabo, no cualquiera puede lidiar con la idea de que, en el momento final, será el propio juez de sí mismo. Lo más curioso es que, de cierta forma, todos nosotros ya participamos de un experimento similar al de las cintas, solo que dentro de nuestra mente. ¿Quién nunca, en un momento de introspección profunda, revisitó escenas de la propia vida, imaginó conversaciones que nunca sucedieron, o escuchó en su propia conciencia una voz señalando errores y aciertos? Puede que el fenómeno de las grabaciones, real o no, sea solo una externalización de ese proceso interno que todos vivimos. Quizás lo que Trincado y sus discípulos captaron, en última instancia, no sean voces de fuera, sino el eco de algo que ya está en nosotros y que se manifiesta cuando aprendemos a escuchar de verdad. Al final de cuentas, lo que esta historia nos ofrece es una pregunta más poderosa que cualquier respuesta. Y si usted tuviera la oportunidad de escuchar, ahora, un mensaje proveniente de alguien que ya partió, ¿qué le gustaría que dijera? ¿Una advertencia? ¿Un consejo? ¿Una confirmación de que todo va a estar bien? ¿O una advertencia sobre lo que usted todavía necesita cambiar? Esa es la verdadera fuerza del misterio. Nos obliga a mirar hacia adentro, a pensar en lo que realmente importa, a preguntarnos cómo estamos usando el tiempo que se nos ha dado. Quizás sea por eso que, más de un siglo después, todavía estamos hablando de Joaquín Trincado, su visión de la vida y de la muerte, y estas grabaciones que nadie puede probar, pero que todo el mundo quiere escuchar. Porque, en el fondo, no se trata del sonido en una cinta. Se trata de la posibilidad de que, cuando llegue nuestra hora, haya algo más, y que ese algo dependa de lo que estamos haciendo ahora. Esa es una idea que para unos es liberadora, para otros es aterradora, pero para todos es imposible de ignorar. ¿Y si un día aparece una de esas cintas? Tal vez el mundo no esté listo para la respuesta. Tal vez la respuesta ni siquiera sea tan importante. Lo que importa es que hasta entonces seguimos viviendo con la pregunta, y mientras ella esté viva,
la llama de la búsqueda seguirá encendida.